¿Sabes qué pruebas son necesarias en el embarazo? ¿Sabías que no son obligatorias? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Ana Martín Caro de Ankara Perinatal, matrona, sobre las pruebas en el embarazo. Soy Paula Ripoll, autora del libro Dar a luz con hipnoparto y fundadora de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Hola, ¿cómo estás? Bueno, seguramente te quedaste con las ganas la semana pasada de escuchar más sobre las pruebas en el embarazo con Sara, porque realmente es un temazo, ¿no? Y como sabes, pues dividí el episodio en dos. Esta es la segunda parte, porque había tanto que hablar, tanta información que quiero que tengáis y que Sara nos explicó súper bien, que aquí seguimos con esta segunda parte donde vamos a hablar de las pruebas en el tercer trimestre, de la ecografía del tercer trimestre, del Streptococcus B, vamos a hablar sobre los tactos vaginales que se ofrecen al final del embarazo, de los monitores y mucho más. Así que venga, quédate, que vamos a por ello. Pero antes de empezar con el episodio te quería pedir un súper favor. Y es que si te gusta el podcast Tu Mejor Parto, que lo compartas en Instagram, que lo compartas con tus amigas, con otros profesionales a quienes pueda ir bien escucharlo, para que así vayamos llegando a más familias. Y si puedes dejarme una reseña de 5 estrellas en Spotify o en la plataforma donde lo escuches, también te lo agradezco muchísimo. Y entonces ya nos pasamos al tercer trimestre. Eso es. Sí, ¿y aquí qué tenemos? Y en el tercer trimestre, pues la gran analítica, ¿no? Aquí ya vemos, sí, cómo vamos de cara al nacimiento, ¿no? Pues para ver esa hemoglobina, esas reservas de hierro, las plaquetas para ver la coagulación, una coagulación general para ver cómo tu cuerpo está en proceso de cara a un alumbramiento y a un posible sangrado en el posparto, ¿no? Es decir, cómo está funcionando tu cuerpo, todos los factores de coagulación para saber que vas a responder de forma adecuada, ¿no? Y también pues, poder terminar de descartar posibles preeclampsias o diabetes que de repente, ¿no? Pues esas leucemias basales en ayunas, etc. Entonces, en principio para ver cómo va todo. Si la mujer es negativa, pues también ver el CUMS, ¿no? Cómo inmunizada está en relación al RH, vale. Que en principio ya se habrá puesto una vacuna. Sí. Una vacuna entre comillas, porque es una gamma-globulina como un antígeno para un anti-D, ¿no? De acuerdo. Después tenemos la famosa Streptococcus B, ¿no? Que eso también, bueno... Este es el gran. En España se hace de forma a todo el mundo. También universal. Aquí nos encanta lo universal. En otros lugares no. Y lo queremos poner siempre todo universal. Sí. Como la sanidad es universal, todo universal. Que está guay, pero habría que ver esos criterios, ¿no? Efectivamente, no todo el mundo es universal y se hace según factores o criterios que pudiéramos sospechar que pudiera tener este estreptococo. Uno de estos cultivos también es para valorar si hay estreptococo en orina, ¿no? Entonces, en este caso, si observáramos un estreptococo en orina, estaríamos hablando de que esta bacteria que vive más o menos en el 25% de las mujeres de la población no ha pasado de la vagina y del sistema digestivo a vejiga, o sea, se ha ido a otro órgano. Entonces, significa que seguramente las colonias están muy elevadas, ya lo damos por hecho, ¿no? Lo cual no significa dar por hecho que eso no se pueda negativizar, pero bueno. De acuerdo. Ahí está. En principio, si eres positiva en el primer trimestre, eres positiva para toda tu vida, vale. Básicamente. En este caso, si las mujeres no han dado positivo en orina, se hará más o menos en la semana 35-36 de embarazo un exudado que se hace en vagina y en recto. ¿Por qué? Porque esta bacteria vive tanto en la vagina como en el recto. Entonces porque el bebé cuando va a nacer, pues las paredes de vagina y recto pues están muy cerquitas, sí. Y de hecho se necesita colonizar por ambas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? ¿Qué mujer es positiva para poder prevenir cualquier posible infección que haya en nuestro bebé que haya podido pasar a través del canal del parto, contagiarse, infectarse por este estreptococo y que produzca una infección neonatal grave
o incluso una sepsis y con ello una muerte. Vale. Los números y la última evidencia de la Cochrane en relación a este exudado y a esta profilaxis durante, ¿no? Pues digamos, si yo salgo positivo, voy a tener que me van a poner antibiótico durante todo el proceso del parto, cada 4 horas, una penicilina hasta que nazca. Si no es desde el momento del parto, será desde que rompa la bolsa, en el caso de que haya roto la bolsa y no se haya iniciado el parto. Entonces estamos hablando de que habrá una antibioterapia en una mujer primeriza, pues a lo mejor puede llevar pues 5 dosis, 6 dosis, 7 dosis, ¿no? Sí, o sea que se pueda alargar el proceso del parto. Entonces, que con este antibiótico vamos a disminuir lo suficiente estas infecciones para disminuir lo suficiente las muertes fetales, ¿no? Las muertes neonatales de los bebés que nacen, que se infecten por este estreptococo, que además tampoco sea efectivo el tratamiento directo a este bebé, porque esta misma penicilina se puede poner como tratamiento a los bebés que tienen una posible infección. De hecho, se hace de esta manera. Un bebé que sospechamos que tiene una infección, se hacen unas pruebas y luego se hace un tratamiento empírico antibiótico a todos los bebés. ¿Vale? ¿Qué nos dice la evidencia? Que esta profilaxis, los estudios que hay son muy antiguos, de dudosa calidad, y entonces habría que hacer nuevos estudios para ver si realmente son tan efectivos como tal. Y porque poner antibiótico durante el parto pues no es inocuo, ni para el bebé ni para la madre, ¿no? O sea, tiene riesgos, entre ellos unas reacciones alérgicas tanto en la madre como en el bebé, son raras en el bebé, pero también se podrían dar, y resistencias a estos antibióticos, ¿no? Es decir, yo puedo intentar que estos bebés no se infecten por estreptococo, pero infectarse por otras bacterias resistentes que van a ser más complicadas el tratamiento. O sea, que habría que ver toda la incidencia. La incidencia de muerte infantil perinatal en España es de un 3,5 más o menos por cada 1.000 nacidos vivos, que aquí engloban muchas cosas. Por cada 1.000 engloba muchas cosas, no engloba solo la infección, ¿no? Pero es que en Reino Unido es más o menos parecida. Y ya si nos vamos a las mejores como Alemania, pues es casi menos del 3. Y en estos países no se realizan estos cribados de forma universal. Solo se pone en tratamiento antibiótico a las mujeres y esos posibles bebés que podrían estar con un riesgo más elevado. Entonces, os da a entender que por mucho que nosotros pongamos antibiótico, no estamos evitando tantas muertes fetales, ¿no? En relación y en comparación, para evitar una muerte fetal, se estima más o menos que tendré que tratar más o menos a 17.000 mujeres y 17.000 bebés con estos antibióticos. Entonces, claro, es poner una balanza. Sí. Una balanza. Y lo que sí que sabemos es que la mayoría de estas infecciones en los partos tiene que ver también con mayor intervenciones en los partos. Claro. Es decir, lo que sí que tenemos claro que a más tractos vaginales, más infecciones hay en las madres y en los bebés. Entonces, si ya estamos hablando que podríamos tener un estreptococo positivo o no, que me da igual, porque también la prueba hemos decidido que tiene una validez de 4 semanas, pero en realidad muchas de estas mujeres que son positivas en esta prueba serán negativas el día del parto. Superimportante. Y también habrá un porcentaje de mujeres muy pequeño que sean negativas y que también serán positivas el día del parto. Entonces, y a medida que vamos descubriendo más estudios de la microbiota, pues todo esto se va al garete, porque es que puedo dar positivo hoy y la semana que viene nada. O sea, no tiene mucho sentido. Que no es tan válida, ¿no? No tiene mucho sentido. Y poder ver en el momento del parto qué bichitos tienes en la vagina, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Algo que sí que tendría sentido, por ejemplo, que no se hace en España, son exudados de TS durante el embarazo. Eso sí tendría sentido hacerlo, que lo hacen en muchos países. ¿Qué es TS? Pero en España, por ejemplo, no se hace, de enfermedades de transmisión sexual, para ver si hay una gonorrea, si hay una clamidia, ¿no? Si hay una tricomona, que en principio esto son enfermedades mucho más potentes que no están dentro de nuestro organismo. Es decir, un estreptococo convive con el 25% de la población de las mujeres y es normal tenerlo. Pero en cambio las otras no. ¿Vale? O sea, que entra dentro de la posibilidad y diversidad de nuestra microbiota. Entonces, pues estamos poniendo con mucho énfasis en esto, cuando a lo mejor
Y esto también implica que las mujeres, en cuanto tienen este resultado positivo, y en principio yo rompo la bolsa en mi casa y puedo estar esperando un tiempo a esperar a que siempre y cuando el líquido amniótico esté claro, yo noto a mi bebé, ¿no? Puedo estar en casa tranquilamente esperando a que se produzcan esas contracciones. Pero si yo estoy pensando que tengo una infección, que ya me han dicho que si pasa esto me tengo que ir corriendo a que me pongan el antibiótico, pues ya entro en el proceso hospitalario. Sí, sí. La evidencia nos dice que si todo está bien, que las mujeres que llegan más pronto al hospital, ¿no? Pues que en realidad se llevan más intervenciones, ¿no? Hay más probabilidad de... Exactamente, más probabilidad de intervención. Entonces, una mujer que no tiene o muy pocas contracciones con una bolsa rota, empezamos con antibióticos, sube a la planta, pues habrá mujeres que sí se pongan de parto de forma espontánea, pero habrá otras mujeres que no. Ya hablaríamos de cuánto tiempo esperamos en una bolsa rota, en el caso de inducción o no, que esto ya es otro tema, ¿no? Como para también favorecer que este parto se dé, pero en principio lo que más cuenta es qué intervenciones estamos haciendo. Una mujer que llega con la bolsa rota al hospital sin contracciones, la mayoría de los hospitales lo primero que hacen es hacer un tacto vaginal. Sí, ¿qué dices? Para ver de cuánto está. Y no tiene ni contracciones. O sea, no tiene sentido. No. O sea, ya el concepto ya lo estamos haciendo mal. No dices, ¿para qué? Sabes que no está de parto. Por muy estéril que yo use el guante, claro, por muy estéril que yo use el guante, o sea, estamos haciendo intervenciones, estamos haciendo tactos. Entonces, cuanto menos tactos haya, menos infecciones en las madres y en los niños habrá. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar mucho el sistema. Sí, es esa... No tanto cribar, tanto estreptococo. Claro, es la forma de actuar, ¿no? Que tiene una implicación. Eso es. Entonces, esta prueba, como todas, son opcionales. O sea, yo puedo decidir querer hacerla o no querer hacerla. Sí. Entonces, podemos llegar al hospital, te dirán, hoy toca el exudado, y decir, vale, gracias, no lo quiero. Claro. Estás informada, sabes para qué es, te informarán, están en el derecho y en el deber. Tú estás en el derecho y ellos en el deber de tener que decirte para qué es esa prueba y que tú entiendas pros y contras y ya está. Sí, qué importante, porque a veces hay mujeres, bueno, yo me lo hago por si acaso, pero piensa bien, si sale positivo, ¿por qué vía vas? ¿No? Simplemente es pensar eso, porque a veces pensamos, no, sí me quedo tranquila, ya, pero ¿y si sale positivo? Simplemente piensa y decide, ¿no? Claro, me quedo tranquila si sale negativo. Sí. Obviamente, si todas supiéramos que va a salir negativo, pues no lo haríamos todas porque fenomenal, pues ya es negativo. Entonces no tendría sentido la prueba. Claro, ¿qué pasa si me sale positivo? ¿Qué hago con esto? Sí. ¿Quiero ese antibiótico? ¿No lo quiero? ¿Tendría que negociar? ¿No tendría que negociar? Y ya está la presión del personal sanitario, te va a insistir más, ¿no? Eso es. También. Para que te lo tomes. Vale, y entonces en el tercer trimestre algo que se hace mucho ya son, que no está respaldado por la evidencia, pero son los monitores y los tactos vaginales. Bueno, y la ecografía del tercer trimestre, vale. Hablamos de esto primero, que hemos saltado, pero que hemos hecho un poquito spoiler antes, ¿no? De decir, esta es la gran ecografía en la que de repente ha crecido mucho o ha crecido poco nuestro bebé, ¿no? Los grandes percentiles, ¿no? Entonces, esta ecografía, a más mayores son nuestros bebés en nuestro útero, más difícil es pesar y medir a los bebés, porque en realidad las ecografías no pesan, pero nos dan un peso estimado. Todo el rato hablan de peso, peso, ¿no? Entonces, estas medidas tienen un sesgo, ¿no? En el mejor de los casos, más o menos 300 gramos. Que no es poco. Y en el peor de los casos, 500, ¿sabes? Entonces, bueno, que también hay que coger con pinzas toda esta información y muchas veces los profesionales sanitarios nos centramos mucho en ese dato que no siempre es tan objetivo, ¿no? Y también cómo nos afecta a las mujeres saber que es más grande, que es más pequeño en relación al parto. Porque a veces pensamos, bueno, si me dicen que es pequeño, genial, ¿no? Pero, como que en mi mente dices, pues entrará mejor. Pero claro, te dicen, no, es que los pequeños pueden no aguantar bien el parto. No, o sea, te ponen el miedo en otro sitio. Sí. ¿No? Y los mayores y los grandes no entran. No, y cuántas mujeres también ahora, es que parece que todos los bebés tengan que ser percentil 50, ¿no? Porque si estás... Todos tenemos que estar en percentil. Y dices, a ver, que no tiene... Entonces ya no haríamos percentiles, no tiene sentido. Y a mí lo que me hace gracia es eso, tú ves dos jugadores de básquet, tienes un bebé grande. A ver, señora, o sea, no va a ser un bebé enano, ¿no? Si estamos hablando de dos personas grandes, si no tiene diabetes gestacional descontrolada, si
todo lo otro está bien, o sea, ¿realmente el peso será un problema? ¿O podemos confiar que Claro. ese bebé puede nacer en ese cuerpo? O al revés, ¿no? Tú ves dos personas En pequeñas y principio, ve un bebé claro, uy, es que es un bebé muy pequeño. A ver, ser no pequeño. va a parir aquí un bebé de 4,5 kilos, seguramente, ¿no? Porque no tiene sentido. Ujú. Eso es. O sea, en principio, la lógica sería que somos capaces de parir lo que somos capaces de gestar, Sí, ¿no? Que viene dentro de nuestra genética. A ver, si yo soy chiquitita y me junto con uno de 2 metros, pues también puede pasar que mi genética me haga que sea la suya y no la mía, ¿no? sí. O sea, Hay esos casos pueden variaciones, sí. darse, ¿no? Hay variaciones, pero lo que sí que sabemos es que según sea el manejo del parto, no es tanto por si es más grande o Claro, más pequeño, es cómo se coloque ese bebé claro. en la pelvis, ¿vale? Entonces, el mayor bebé que hemos tenido en casa ha sido de 5 kilos, por Imagínate. ejemplo. Y nació. Pero porque toda la familia nació, toda la familia también era grande, ¿sabes? Y en el primero hubo mucho estrés y en el segundo hasta la propia ginecóloga dice, es que ya no, Tranquila, no ¿no? puedo medir al bebé y no pasa nada, ¿no? Fue un parto fluido y tal. Claro. Es que aparte esta es la evidencia, ¿no? Que el peso en sí no es un problema, ¿no? Pueden haber otras Mm. cosas, pero si tú estás sana, el peso en sí, la evidencia no dice que sea concluyente, que vaya a traer problemas o que intervenir es mejor, ¿no? Por ejemplo, que inducir no lleva mejores Ujú. resultados en un bebé grande. No, inducir antes de tiempo no mejora las tasas de partos vaginales eutóxicos. Mm. Siguen estando en el mismo ¿Qué es nivel. lo que se propone? Al final, si es un bebé grande, es lo que... Claro, se propone decir, vamos a inducir antes para que pueda parir de Claro. forma vaginal normal. Pero en realidad lo que estás aumentando es la necesidad de Mm. intervención y terminar más probablemente en un parto instrumental y en un parto por Sí. cesárea. ¿Sabes? Entonces, lo que sí que tenemos que descartar es con estos percentiles y estas medidas si hay patología. Mm. Si Sí. descartamos que no hay una patología en el caso de que son grandes, que haya una diabetes, y descartamos que no haya un crecimiento intrauterino retardado en los Mm. pequeños, entonces está todo Sí. bien, porque el rango de normalidad es muy Claro. amplio, ¿vale? Pero también tenemos que descartar que no haya una patología en el pequeño. Sí, sí, sí. Y ya está, y está bien. Ujú. Si está descartada, pues no es, sigue siendo pequeñito, bueno, vale. O sea, no poner tanta carga en Claro. eso. Sí, sí. Porque al final para mí es eso, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer con esta información? Ujú, Sufrir más, ¿no? Porque a veces sí que claramente si hay una diabetes, pues hay una dieta o ¿qué vamos a hacer? Pero simplemente lo sabes y entonces vas a estar ujú, más inquieta, ¿no? Es pensar en todo eso. Y algo que se dice ujú. mucho en el tercer trimestre en esta ecografía es poca agua amniótica, ¿no? Es que Sí, tienes porco líquido amniótico. Eso que ahora es. se dice mucho y en realidad es fisiológico que haya menos, ¿no? Hacia el final del embarazo. O sea, en esta última ecografía, en esta ecografía que sería como en torno a las 34 o 35 semanas, el líquido amniótico debería estar dentro de la normalidad. ¿Qué pasa? Que a partir de aquí sí empieza a disminuir. Entonces, esto suele pasar más en la eco de la Mm. 41, que es como vamos a hacer esta eco para ver, ¿no? Ya estamos programando esa Sí, inducción, ¿no? Para la 41+3 y 41+5 en el mejor de los sí. casos, ¿no? Entonces ahí ya empiezan a decirte, no, no, es que ya sí o sí tenemos que inducir en la 41+5 porque tiene muy poquito líquido. Es que el líquido disminuye llegando hacia las 42 semanas y está bien. ¿Vale? Y a veces si no es el disminuido es que es un poco turbio. Algo. Sí, sí. Y aquí, o sea, hay como Mm. muchas cosas, ¿no? Pero es que está dentro de la normalidad esto. No un oligoamnio severo que ya sepamos que Sí. está llegando. Es que claro, aquí podemos ver una evolución, ¿no? Si hacemos incluso esa eco, tenemos unos rangos de normalidad y aunque estén disminuidos. Entonces, ahí habría que tomar Ujú. decisiones, ¿no? Pero yo siempre recomiendo que si hay dudas, vayamos a Sí. una segunda opinión. Vamos a segundas opiniones a muchísimas cosas, ¿no? Es decir, yo me voy a comprar un Sí, sí. móvil y me voy a todas las tiendas, me leo todos los blogs, me hago tal. Pues si yo tengo dudas de si lo que me están diciendo o quiero o puedo no tener dudas, pero quiero asegurarme, me voy a otro Claro. gine. ¿No? Y por suerte tenemos muchísimos ginecólogos privados que las consultas privadas, pues habrá gente que se lo pueda permitir y habrá otra gente que no. Pero bueno, dices, ¿me compensa este desembolso o no para poder quedarme segura de si esta inducción Claro. es necesaria? Pues vamos a ello. Y si no, me voy a otro hospital público, a urgencias, a que me vean.
Totalmente, sí, y a veces, y también Y buscar preguntar. información, ¿no? Por ejemplo, pues eso, en este podcast, a veces Ujú, simplemente entender que, oye, pues no es siempre una razón, ¿no? Indagar un poquito, depende de lo que ujú, sea, que sí que es importante una segunda opinión, pero a veces es también tener ujú. información y con veraz, ¿no? Y un poco con evidencia científica. Claro, que depende para qué lo necesites, pues te valdrá recoger Exacto, información teórica, ¿no? sí, O experiencial de otras mujeres, etcétera, y para otras mm, necesitaremos algo tecnológico que a lo mejor claro, necesitamos esa sí. consulta, ¿no? Va a depender un poco de cuál sea esa segunda Sí, sí, opinión. y quieres una opinión médica porque hay una, pues eso, una posible patología o lo que sea, totalmente, sí. Exactamente, porque lo que quieres es descartar una Sí, patología. súper importante. ¿Y hay algo más en este Mm. tercer trimestre? Los monitores, ¿no? Lo que tú decías, Sí, que decíamos antes, eso exacto. Vale, es. aquí cuéntanos. Bueno, los monitores es, pues un poco para que lo entiendan las mujeres, pues lo mismo que hacemos cuando vamos a escuchar al bebé en el parto, ¿no? Pues es una máquina que por ultrasonidos lo que escuchamos es el latido del corazón y además vemos si existe o no dinámica uterina. Entonces aparecen pues el típico dibujito, ¿no? De las montañas y su frecuencia cardíaca en un papel. Entonces, es una forma más de poder ver el bienestar fetal del bebé en estas semanas. ¿Qué nos dicen las recomendaciones? Que en realidad antes de la semana 41 no haría falta hacer ningún autocontrol en relación a monitores, solamente en el caso de que haya factores de riesgo que nos indique que sí que Mm, debamos ver ese bienestar fetal, ¿no? Entonces, sí, lo que hacen es ver durante 30 minutos la movilidad y la frecuencia cardíaca de nuestro bebé en relación con algunas contracciones que no se dan ni de parto, porque si estuviera de parto no estarías ahí, estarías lo en un sabrías, ¿no? paritorio o en tu casa, no sé, estarías en otro sitio. Entonces, esas contracciones en sí no es tanto como la monitorización intraparto, que queremos saber cómo el bebé se adapta a esas contracciones, ¿no? Esto es simplemente su estado basal, cómo está. Mm, Entonces, a veces vamos más estresadas, vamos pilladas de tiempo corriendo a la consulta y entonces la variabilidad del bebé y su latido pues está o en un periodo de sueño o está más adormilado y tal. Entonces ahí ya puedes tirarte pues como una hora y media, ¿no? claro. Hasta que el bebé decida estar un poquito más activo. Entonces, si lo vamos a hacer, si las mujeres deciden hacerlo, que tú también puedes decidir no ir a esa consulta o decir Mm, ya vendré en la semana 41, simplemente desayunar muy, muy bien, ¿no? Yo siempre les digo como un buen brunch, ¿no? Que vale. imaginarte ese brunch estupendo para que la frecuencia cardíaca esté mejor. Siempre Mm, recomendamos no estar tumbadas, aunque en muchos hospitales te ponen una camilla para que estés tumbada, puedes estar sí, sentada, esa es la imagen que tenemos todas, ¿no? puedes estar de pie, ¿sabes? O sea Sí. que no habría Y problema. los monitores en la semana 39, porque sí, por rutina, No es que se necesario. hacen mucho, ¿no? Entre semana 38, 39. Bueno, en algunos sitios hasta en la 38. Sí. Generalmente, de forma rutinaria, sin factores de riesgo, se suele hacer en la privada. Mm, En las públicas ya cada vez más es en la 40, ¿no? Como que te... sí, porque yo digo, voy a hacerme Sí, monitores, a ver si todo está eso bien, ¿no? es. Pero también un poco lo que hablábamos al principio, pero creo que aquí es donde tenemos que coger la responsabilidad las Mm, mujeres y decir, bueno, es que un factor de bienestar es sobre todo sentir a tu bebé, ¿no? Los movimientos. eso Y es. a veces cuando hacemos muchas pruebas o pues eso, los monitores, ¿no? Como que estamos dando la confianza a una tecnología y la sacamos de nosotras. Y en realidad lo más fiable es que tú te notes a tu bebé, ¿no? Eso es. O sea, sí, Mm. es ver el patrón de movimiento que tiene tu bebé, tampoco sin obsesionarnos, que también ahora hay muchas obsesiones. De repente no se Ah, está moviendo exactamente igual, ¿no? Pero sí sí, o hasta Dopplers, que hay mujeres que tienen Dopplers en casa, ¿no? Que es como, el Doppler en casa, ¿no? Y entonces no, a veces de repente escuchan su propio latido y entonces ya claro, es una catástrofe, ¿sabes? Porque los bebés se mueven y a veces es difícil sí. poder escucharlos con un Doppler, ¿no? Entonces, sobre todo es volver a reconectar con nosotras y con nuestra criatura. La mayoría de las veces sabemos qué está pasando. Mm.
¿vale? Es decir, sabemos cómo se está moviendo, cuál es su patrón, vemos el crecimiento, me refiero, es que la tripa Sí, sí, crece, sí. ¿no? Antes, ¿cómo veíamos el crecimiento? Medimos el útero, ¿no? Y vamos viendo Sí. cómo va creciendo semana a semana. Esto también es un signo de crecimiento, no solo el ver exactamente las medidas, ¿no? Tocar a los bebés, porque ahora de repente también los profesionales nos hemos ido a toda la tecnología y no tocamos. Mm, Estamos perdiendo el tacto, ¿no? Es decir, pues dónde está su culete, dónde está su espaldita, cómo de grande está o no, en qué posición está. Y las manos, por lo menos las matronas, es la mayor sí. información que nos da durante todo el parto. Es nuestra herramienta de trabajo básica. Entonces hay que desarrollarla mucho. Y yo recuerdo en mi residencia, no la desarrollé en mi No, residencia, la desarrollé cuando estuve formándome en los partos domiciliarios. claro. Esa es la Sí, realidad. sí, y que son manos mágicas que tenéis, ¿no? Porque Mm, realmente, yo recuerdo, por ejemplo, en mi primer embarazo, la matrona me dijo, el bebé, porque tampoco tenía mucha tripa, pero me dice, este bebé es grandecito, ¿eh? Con lo mm, que me quedé así en plan, me vio la cara, me dice, no, 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 que eso es bueno, eso es bueno. ¿No? Y me dijo, ya está, ya me quedé tranquila porque me hizo sí, un comentario así como diciendo, no, no, es grandecito, pero ya me gustan los grandecitos, ¿no? Que con la gravedad bajan más sí, y no sé qué. Y sí, y lo sí. acabó siendo, pero en las... Hombre, como matronas, generalmente nos gustan más a mí también me gustan más los bebés grandes que los pequeños, Mira. sin lugar a dudas. O sea, en relación al parto, Sí, 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 pues mira, va bien oírlo porque cuando te lo dicen, mm, ¿no? Te piensas, oh, nacen. pero es que nacen. Tu cuerpo se expande y los bebés nacen. Pero sí, ¿no? Recuerdo eso con las manos y después pues eso, que la acertó, ¿no? En cambio, bueno, que era un bebé Ujú, 4 kilos, que tampoco era enorme, pero quiero decir que tampoco en la eco no recuerdo el peso que decían, pero nunca habían dicho que ujú, era, pensaban que era más pequeño. O sea que ella tenía más razón que no la tecnología, exactamente. ¿no? Con sus manos. Y entonces los monitores, hemos dicho, no son necesarios Ujú, antes de la 41, y así lo dice la evidencia científica, y en ese caso en la 41, pues en el también tú ujú. notártelos, ir a monitores si tú quieres, si, sobre Claro. todo si, por eso, quieres esperar parto espontáneo. O sea, un poco el hándicap de estas semanas es que ojalá no tuviera que ser este hándicap, ¿no? De decir, en la semana 41 una monitorización o una ecografía en esa semana no debería ser un factor tan estresante como de repente ya me van a inducir el parto, tal, Claro, porque se vive desde ese punto. sí, sí, Entonces, si no se viviera desde ese punto, pues muchas mujeres llegan, pues parirían en esas semanas. Es que es el sí, mayor porcentaje de mujeres que paren está en la semana 41, que esto también hay que recordar, que a la semana 40 no caducan los embarazos no, y que en la 41 es donde más paren las mujeres. Entonces, sí, eh, y que estas inducciones son por agenda, por organizar el trabajo. Entonces, habrá mujeres que puedan inducirse en la 41 más 5 y habrá mujeres que como eso ya está lleno, le vayan, en lugar de poniéndolo 41 más 2, lo que van haciendo es restando. Entonces, claro. esa mujer seguro que va a tener una inducción. Pero es que a lo mejor la del 41 más 5 ha parido antes. Entonces Sí, luego sí, habrá ese hueco, pero ya esa mujer no habrá podido cogerlo. Entonces, claro. es como muy extraño, ¿no? Y es muy estresante cuando estás allí, ¿no? Que lo hemos dicho al principio, por eso la fecha improbable de parto, ¿no? Es tan importante Mm, cogerla así con pinzas. Pero bueno, el problema es ya todo el sistema, ¿no? Pero el otro día en Instagram, en un comentario, mm, una mujer decía, ¿cómo era la pregunta? Bueno, era algo en plan, ¿qué porcentaje de mujeres no se ponen de parto, ¿no? Y fue como en plan, no, no, es que todas las mujeres, porque dijo que en su primer parto fue una cesárea después de la semana 41. ¿Qué ajá, porcentaje tengo de ponerme de parto? No, no, es que todas las ujú, mujeres se pondrían de parto de forma eso espontánea es, si las dejan, ¿no? eso Pero a es. veces pensamos que ese bebé no van a hacer, que nunca nos pondremos de parto, porque la forma como se nos habla es que si no ha nacido ya no sé si te pones de parto, ¿eh? No sé si, a ver. Y no solo si te pones de parto, o si en esa semana 42 tu bebé va a ser capaz de nacer Mm, de forma saludable. Entonces, claro, ahí está el estrés de me tengo que poner de parto de forma espontánea antes para que además mi bebé no le pase nada en el parto. mm, Entonces estamos llegando a unas semanas en las que parece que en la 42 es una bomba de relojería, sí, sí, ¿no? Que solo tienes marcha atrás, cuenta tita, sí, tita, tita. Entonces, pues en algunas ocasiones esta semana 41 es vamos a buscar qué profesional
queremos que nos valore en esta semana 41? ¿Qué hospital estoy eligiendo para mi parto que esto disminuya lo máximo posible, ¿no? Entonces, como que para esta fase es, digamos que este último tercer trimestre es como mucho más importante qué profesionales nos encontramos, qué mirada tengan hacia el proceso y hacia este inicio de parto. Totalmente. Y la confianza que tengan incluso esos profesionales en las mujeres. Sí. Porque les pedimos a las mujeres que tengan confianza en ellas, pero es que nosotros no confiamos en ellas. Entonces, ¿qué confianza van a tener también en sí mismas? No, claro, es la forma, las palabras, cómo se nos dicen las cosas, ¿no? Porque si te dicen que algo malo va a pasar, tú te preocupas por tu bebé, evidentemente, pero cuando tú miras los riesgos reales de qué puede pasar después de la 41 o 42, es que en realidad estamos hablando de riesgos súper bajos, ¿no? Y aquí cada una va a hacer lo que crea, pero teniendo la evidencia y los riesgos, no pensando que es que vamos, 50% de probabilidad de que pase algo. No, es que estamos hablando de riesgos súper bajitos. Súper bajitos. Y que además, cuando estamos en la preparación al parto, que casi siempre estoy en ese momento, les digo, si yo voy a estar en estas semanas estresadísima pensando que no me pongo de parto, que puede pasar algo tal, ¿qué probabilidades tengo de que me ponga de parto? Claro. Es que son muy pocas. Entonces, y que si he tomado la decisión de ir a esa inducción de parto, ir con toda la información necesaria para ir sin miedo. Porque en nuestra propia experiencia, que también acompañamos, en muchas ocasiones hemos tenido que acompañar mujeres que su deseo era parir en casa y hemos tenido que ir en la inducción por una patología, hay una diferencia abismal cuando las mujeres deciden que ese es el camino y que es a favor de esto. O sea, que también eso es importante. Sí. Te mentalizas y dices a por ello, ¿no? Que también puede ser una experiencia positiva y realmente va a marcar una diferencia, ¿no? Eso porque si tú estás tranquila, ¿no? Vas a favorecer tus hormonas también, también puedes hacer cosas para ayudar en el proceso, el ambiente, cómo te sientes, todo esto va a ayudar a que fluya mucho mejor, ¿no? Sí, que a veces pensamos que nos tendríamos que llevar todo el pack, ¿no? De intervenciones. Y también a más a favor vayamos y todo lo que podamos hacer también va a influir en que sea más favorable todo el proceso. Porque a lo mejor nos ha tocado transitar esta experiencia, ¿no? Pues vale, ahora mismo estoy aquí, ¿qué puedo decidir en este punto? Y allá voy, ¿no? Sí. Igual que he estado decidiendo antes. O sea, no dejo de poder decidir. Exacto, sí. Y eso, y yo lo veo, ¿no? Que una mujer que tú en papel dices han tenido el mismo parto, ¿no? Igual han tenido una inducción, parto intervenido. Cómo lo viven, ¿no? Puede ser completamente diferente si tú ves que esa inducción es necesaria y le pones de tu parte a si vas con miedo, ¿no? Intranquila, cómo lo vas a vivir. Va a ser muy diferente, ¿no? Y eso es lo que cuenta al final, es cómo lo vives, no exactamente cómo ha sido el parto, ¿no? Sí, qué importante. Vale, entonces, bueno, otro temazo. Yo creo que, Sara, vamos a hacer 2 episodios de este podcast también, porque... ¿Qué me dices? No sé si va a dar para ver, ¿tú crees? Porque intento que sean de menos de 1 hora, pero está bien, porque creo que es un tema, vamos, que para mí lo de las pruebas es tan importante porque al final es donde, o sea, lo positivo es que se detectan patologías o problemas cuando los hay, pero se detectan tantas cosas que realmente simplemente llevan a miedos y que las mujeres no tienen herramientas para decidir, ¿no? Muchas veces y simplemente hacen lo que les marca el camino sin saber que tienen opciones y me parece súper importante porque muchas llevan a más intervenciones. Eso es, o sea, todo esto no es inocuo, todo puede hacer que vaya más. Es decir, ¿por qué no se recomiendan esos monitores al final de la gestación? Porque si nosotros en realidad durante el embarazo, si estuviéramos viendo a nuestro bebé con un monitor todo el rato, haría muchas cosas que podrían asustarnos, pero sabemos que son normales. Claro. ¿Sabes? Claro. Entonces, y que a los profesionales, o si lo vemos desde fuera, actuaríamos, intervendríamos y sabemos que no es necesario. Claro. Mira, otro ejemplo que me viene a la cabeza, ¿no? Pero una mamá que su bebé iba dando vueltas. Entonces, estaba de nalgas durante bastante parte. Los bebés lavadora, les llamo yo. Sí. Pero estaba bastante tiempo de nalgas, pero después daba muchas vueltas. Ya había tenido esta mamá un primer parto de nalgas, vaginal, natural,
todo había ido súper bien. Pues va a la eco no me acuerdo, a una eco, no sé, era una extra que le habían pedido, pero ya casi al final, igual era semana 37 y estaba en transversa, pero es que la misma persona que en Inglaterra lo hace un ecógrafo, no es ni gine ni matrona muchas veces, Sí, es un ecografista. y dijo, uy, se acaba de poner en transversa. Aparte, lo vio que se había puesto en transversa, no era que ya estaba, sino que vio que se había girado durante la eco. Pues ya era como acción, vamos, Acción cesárea. acción dramática, sí, cesárea, no te vas a casa. Casi era así, ¿eh? Y después visitó con el ginecólogo y dice, a ver, ese bebé se acaba de girar, lleva todo el embarazo dando vueltas y cuando estaba más quieto estaba de nalgas, te puedes ir a casa tranquila. Claro. Y finalmente fue también un parto vaginal natural de nalgas y todo fue pues súper bien, ¿no? Pero eso lo digo porque a veces cuando haces ciertas pruebas en ciertos momentos te da cierta información y si tú quieres intervenir, bueno, pues sí puedes, pero ¿eso es realmente lo necesario? Pues muchas veces no, ¿no? Eso es, me refiero, y que también poner todo en contexto, ¿no? Pues lo que dijo este gine, ¿no? Decir, es que este bebé se está moviendo todo el rato, porque ahora la hayas pillado en transversa, es que a lo mejor llegamos al quirófano en la cesárea y está encefálica. Sí. Es que eso pasa, ¿sabes? Entonces... ¿Qué os ha pasado? Que hay mujeres que se han ido a casa porque el bebé se había girado, Claro, ¿no? entonces de repente que dices, ¿haces la eco en el último momento en el que vas a empezar el bisturí? No, esperas a que empiece el parto. O sea, si empieza un parto en transversa, la mujer lo va a notar y se va a ir al hospital y se va a hacer una cesárea y ya está. O sea, si no hay mayor riesgo que ese, ¿no? Sí, pero es raro es como también. un poco en España, también una de las razones, ¿no?, de hacer esta última ecografía es valorar en qué posición está, ¿no? Si está encefálica o está en podálica. Pero en realidad esto también lo podemos ver sin una ecografía. Claro. Con las manos, otra vez, ¿no? Tenemos las manos otra vez. La mujer sabe perfectamente qué movimientos está haciendo su bebé. Sí. ¿Dónde están esas patadas? ¿Dónde están esos piececitos? O sea, es que se ve claramente un bebé que está de nalgas y un bebé que está encefálica. Y si tenemos dudas, pues vamos a la eco. Claro. Sí. ¿No? O sea, pero no nos saltemos pasos, ¿no? Sería un poco esto, Sí ¿no? es. Y bueno, entonces algo que también se hace mucho en el tercer trimestre y tampoco es necesario son los tactos vaginales. Eso ¿no? es. Porque aquí, pues eso, a veces es, uy, tienes el cervix muy verde, ¿no? O, Estás muy uy, verde. Ni estás muy siquiera el verde. cervix, tú estás muy No. verde en general, Sí. ¿sabes? Es como... Sí. Eso Y aquí, es. claro, te dicen eso y dices, es que no me pongo de aparto ni, vamos, este bebé no sale, ¿no? Y a lo mejor estás en la semana 39. Yo cuando me formé, aparte de hacer los tactos vaginales en los monitores, hacíamos amnioscopias, que era intentar meter un tubito por el cervix para ver el color del líquido amniótico, para ver si tenía mecomio o no. Ya esto es como algo ya súper obsoleto, pero ten en cuenta que yo me formé hace 12 años, te terminé en el 2012. O sea, Vale, que tampoco que en realidad hace tanto, ¿sabes? No. Y se seguía haciendo esto, ¿no? Ahora ya las amnioscopias no se hacen, pero los tactos vaginales no es que se hagan ya de rutina en todos los monitores. Imagínate que tú empezaras en la semana 38 con monitorizaciones, no lo harían. Pero sí que en la eco, a lo mejor de la 41 o la 40, ¿no? Esa consulta te dirían, de cara a la inducción, ¿no? Como la última consulta es, vamos a ver cómo está tu cervix, para hacernos un poco la idea. Y es como, si yo estoy allí, no he tenido contracciones durante el proceso del embarazo de este trimestre, o he tenido algunas pero no han sido suficientes, ese cuello del útero lo más probable es que esté sosteniendo el embarazo, que es lo normal. Claro. Es decir, que esté hacia atrás, que esté duro, que esté largo, ¿no? Y que no tenga ningún signo de ponerte de parto. ¿Eso significa que no me voy a poner de parto? No, significa que estamos favoreciendo más aún posibles infecciones durante todo el proceso, porque más tactos vaginales, no solo durante el proceso de parto, sino también previos, producen más infecciones en las mujeres. Entonces, dejemos de tocar los cuellos del útero. No nos dan ninguna información si no hay algo realmente que ver, ¿vale? Incluso durante el proceso del parto, tampoco necesito saber con qué empieza la mujer del proceso de parto. Pero claro, si yo como profesional me han formado para que esa sea mi única visión y mi única mirada durante todo el proceso del parto para saber si evoluciona bien, pues claro que voy a hacer tactos, porque no tengo otra forma de saber si el proceso va bien.
si yo tengo otra mirada y puedo observar cómo va avanzando el parto sin necesidad de hacer un tacto, haré menos tactos vaginales. Sí, sí. Y aparte se ve, ¿no? Una mujer, o sea, el proceso, cómo avanza, etcétera. Claro, pues pero sí, ya durante... Claro, lo puedo ver con una mujer con epidural Bueno, claro, en la cama. claro, Ahí no lo sí, puedo sí. ver. Sí, es que... ¿Dónde lo puedo ver? En una mujer Sí. de parto espontáneo. Pero bueno, de Claro. todas formas es eso, ¿no? Pero bueno, eso ya son partos como estábamos hablando de pruebas, nos centramos en los de antes, de las pruebas. pero va un poco ligado, ¿no? Y al final, pues eso simplemente que las mujeres tienen la opción y que no te dan información porque no previenen el futuro. O sea, que te digan, está verde, No vale, pues que de aquí 2 días puede haber cambiado mucho la cosa, ¿no? O sea, tampoco hay... Bueno, de aquí a 2 horas. De aquí a 2 horas, a 1 hora. Es decir, yo de repente salgo de la consulta y empiezan las contracciones, ese cuello se va a modificar. O sea, lo que tiene que haber es contracciones. Si no hay contracciones, si no hay motor de parto, el cuello del útero no va a hacer nada. Sí. ¿No? Igual que si es al revés. Porque a veces hemos tenido algunas contracciones, pero en ese momento no hay contracciones y de repente dicen, está muy blandito, está abierto, te vas a poner de parto enseguida. Y pasa una semana. Y pasa otra. Claro. Y no te pones de parto. La expectativa también de esto va a ir súper rápido. Sí, sí, y eso súper importante las mujeres, volvemos a lo mismo, ¿no? Pensar, vale, ¿qué te van a decir? Y cómo te vas a sentir, ¿no? Y yo creo que para mí es lo clave, ¿no? Decir, vale, es que si te dicen que está muy verde, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer? O sea, y si te dicen que la cosa, eso ya en nada lo tienes aquí. Y después, si se tarda una semana. ¿Qué vas a hacer con eso también? ¿Y cómo te vas a sentir, no? Porque vas a pensar, me dijeron esto, pero no me pongo de parto, te vas a preocupar, ¿no? Porque en nuestra cabeza, igual ahora nos lo escucháis y no lo piensas, pero cuando estás allí, con la presión de inducción, con que llega, todo el mundo te pregunta, que no es fácil, ¿no? Pasar de la semana 41, por ejemplo, porque ya no solamente tuya, sino que también estás más grande, te sientes pesada. Todo el mundo te pregunta, tienes la presión médica, entonces, pues eso, ¿no? Simplemente vamos a pensar en qué dice la evidencia, qué nos va a ayudar y evitar cosas que nos vayan a estresar y a no dar una información relevante, ¿no? Claro, porque a veces también, yo muchas veces es como en ese momento siéntete, ¿no? Siéntete que te apetece saber. También, ¿no? Porque a veces intentamos racionalizarlo todo y también hay mucho, ¿no? Visceral de decir, pues, ¿qué necesito ahora, no? Claro. Y a veces la incertidumbre nos puede y queremos saber, ¿no? Pero eso conlleva también a veces más incertidumbre después, es que no te lo va a aclarar. Entonces, si tenemos incertidumbre y todo esto, ¿no? Y es solamente por querer saber qué está pasando, es preferible que hasta te lo toques tú. ¿Sabes? Me refiero. Es preferible eso ¿no? Que a veces pensamos, oye, ¿cómo voy a llegar yo a mi cuello del útero? Llegamos a nuestro cuello del útero, incluso embarazadas. Entonces, casi prefiero que te lo toques tú que vaya profesional a tocártelo, ¿no? Y también, ¿para qué lo quieres? Porque en esas semanas a veces también si me están ofreciendo una inducción farmacológica, puede que el Hamilton, que es otra cosa que me imagino que también ibas a preguntar en este momento, puede que sea una opción válida para mí antes de llegar a farmacológicamente empezar. No es que el Hamilton sea la panacea, ni mucho menos. Tiene un 50 probabilidades de empezar el proceso del parto. Mi experiencia con el Hamilton es que si te ibas a poner de parto es cuando funciona. Claro, iba a decir, de hecho la estadística que tenía era bastante más baja, una de cada 10 mujeres. Una de cada 10 mujeres, sí. Pero, o sea, es como, pero que produzcan no contracciones, o sea, es como prácticamente 50 de las mujeres producirán contracciones, o sea, estimulará algo. Otra cosa es que te ponga de parto, ¿no? Que a lo mejor es esto. Sí. Porque lo que suele pasar es que si no te vas a poner de parto, haya contracciones que llamamos como de lucha irritativas, ¿no? Por así decir, que son como muy chiquitas, muy seguidas y no paran, y no paran, y no paran, y no paran. Entonces el útero está como irritable, como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? O no estaba preparado para esto y tal. Entonces muchas mujeres llegan
pues generalmente esa noche, porque si es por la mañana, por la noche llegan a las urgencias hospitalarias con un preparto muy irritable y que a veces asustadas, como diciendo, esto no es lo que me habían contado, ¿no? En principio venía una contracción, relajaba, y esto es como un continuo, ¿no? Y vienen asustadas, vienen doloridas, y tú llegas y le dices, no ha habido ningún cambio, ¿no? Imagínate. Entonces, claro, ¡puff! Es como una losa y sigues teniendo contracciones. Que luego rebajan y se paran. Pero claro, ahí llega la primera visita a que te digan que no estás de parto. Cuando tú lo que estás intentando es ponerte de parto, ¿no? Entonces, bueno. Sí, es tener la información y es decir, pero sí, la maniobra de Hamilton es algo que se ofrece a veces también, a veces no se ofrece, ¿no? Que por eso también es los tactos vaginales. Claro, son dolorosos muchas veces porque se hacían estos Hamilton sin pedir consentimiento. Entonces, claro, de repente no solo están introduciendo una mano y tocando un cervix que no está de parto, lo cual significa que es muy sensible y es molesto, y el Hamilton, que es maniobrar mucho por dentro del cervix, significa que puede ser muy doloroso. Pero las mujeres que han ido pensando que sí que lo quieren, con una decisión informada, sabiendo cómo es, les visualizamos, esto va a ser así, cuando tú me digas, sacamos la mano, es decir, tú tienes el control en todo momento, si quieres que se pare, se para, ¿no? Hasta qué punto tal. Dicen que no les duele. Porque ya vas tan mentalizada, ¿no? También y... Claro, dicen, me esperaba algo como tal, ¿no? Pero no. O sea, que también hay un poco de todo, pero es como, esperaba más, sí, vale, no es súper agradable, ¿no? Pero no es algo doloroso. Sí, yo creo que también depende de quién te lo haga. Eso es. Y lo que dices tú, la mentalizada que vas, y depende de cada persona al final, ¿no? También en ese momento y sí, y cómo estabas. Eso es. ¿Alguna cosita más en este tercer trimestre que tengamos que explicar? Yo creo que lo hemos cubierto todo, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, análisis de sangre y orina, que también se hace otra vez, pero como por rutina. Sí, los mismos que hemos hablado antes de la coagulación, que en principio también esto es como que se pide antes pensando también en la epidural, ¿no? En tener esa analítica, que en el caso de que haya mujeres que sí que desean o tienen en su mente usar esta herramienta, pues es más importante aún tenerla previamente, porque si no en el momento del parto pues habrá que esperar a tener estos resultados. Vale, y algo que se oye mucho, sobre todo en España, es lo de pesarse en cada visita que vas y que muchas mujeres le tienen pánico, ¿no? Porque dicen, no solamente tú ver el número, sino el comentario que viene detrás, sí. La bronca, es que es fuerte. La ¿no? bronca que me da. Nos tenemos que pesar en cada visita. ¿Qué nos dice la evidencia sobre esto? Supuestamente deberíamos, en el embarazo, se estima que se debería aumentar el peso entre 8 kilos, 10 kilos más o menos. Esto va a depender también del peso que tú tengas previo a la gestación. Hay muchos estudios con la mirada de un IMC más alto, más riesgo de cesárea, más riesgo de instrumentalización, más riesgo de distocia de hombros, como que aumentan los riesgos. En realidad, el estrés de no estar engordando o de estoy engordando demasiado y que estar a dieta o estar restringiendo comida es peor que engordes 15 kilos o 20. O sea, luego no es tan significativo para el proceso del parto, ¿vale? Entonces, es preferible aliviar el estrés. Eso sí, cuidar el estrés y la alimentación durante el embarazo que no estar pesando constantemente. Claro, sí. Mientras que el crecimiento del bebé sea normal, no habría que hacer nada específico. Y sobre todo eso, ¿no? Que como todas las otras pruebas, que es opcional, ¿no? Y aunque te inviten a pesarte, simplemente es una invitación, aunque a veces las palabras que se usen no sean así, y que tú puedes decir que no, ¿no? Que puedes rechazarlo y está bien, no estás haciendo nada malo, porque al rechazar
no estás haciendo nada malo, no estás poniendo en riesgo ni tu parto, ni a ti, ni a tu bebé, por no pesarte en una báscula y ver cuánto estás engordando. De hecho, hay muchísimas mujeres que pocas veces llegas a la matrona o al gine y le dices de primera que a lo mejor has tenido un TCA, ¿no? Un trastorno de conducta alimentaria. Y lo primero que te dicen, hola, ¿qué tal? Pésate, ¿cuánto pesas? ¿Sabes? Entonces es como... A lo mejor no tengo todavía confianza para trasladarte esta información de mí o vamos a dar por hecho que a lo mejor, porque cada vez hay más presión social con el peso, ¿no? O a lo mejor yo no tengo un TCA, pero sí existe una presión de cuánto vas a engordar, cuándo vas a recuperar tu figura después, ¿no? Y esto es muy a nivel social. Entonces, poner más carga desde el nivel sanitario a esto... Sí. Pues no tiene mucho sentido. Para nada. Bueno, pues ahora ya lo sabéis. Ninguno. Bueno, Sara, yo creo que ahora sí que estamos ya llegando al final y siempre me gusta terminar con una pregunta. Sí. ¿Qué quieres darles a las mujeres embarazadas que nos escuchan? Pues yo creo que lo que siempre me gusta como incidir en las mujeres es que crean en ellas mismas, ¿no? En este poder femenino, ¿no? que me han enseñado, ¿no? Y las mujeres que he ido acompañando, que volvamos a creernos, a creer en nosotras, a confiar en nuestros cuerpos, a confiar en nuestras criaturas, a confiar en nuestros instintos. La mayoría de las respuestas están en nosotras. Leamos lo que leamos, veamos lo que veamos, preguntemos lo que preguntemos, que también, pero al final la respuesta final está en nosotras. Y vamos a responder bien. Vamos a responder desde lo que nos deja tranquilas, desde lo que nos da confianza. Y desde ahí todo siempre está bien. Wow. Sí, qué importante, porque yo creo que, pues eso, lo que hemos hablado durante todo el episodio, ¿no? Que hoy en día, entre tanta tecnología, tantas cosas que lees, tantos expertos, que a veces se te olvida que la más experta eres tú, porque nadie más, por mucha experiencia que tenga la gine que está contigo, la matrona, nadie más siente al bebé como lo haces tú, ¿no? Y debemos confiar en ello. Qué guay. Pues Sara, ha sido un súper placer, la verdad. Yo creo que es Igualmente. Información súper valiosa para las mujeres, para que puedan tomar decisiones informadas, para que puedan creer más en ellas y es eso, al final decidir, ¿no? Si quieren hacer una prueba o no, y entender también un poco los riesgos que vienen con hacer ciertas cosas, y que nada es inocuo, ¿no? Que tenemos que pensarlo bien. Sí, bueno, y sobre todo eso que tienen la autonomía, lo que tú decías, ¿no? La autonomía de poder decidir, que son invitaciones, aunque parezcan a veces obligaciones, porque llegamos y nos dan cada vez más un listado de bienes en estas fechas, tal, que a veces no nos informan previamente de qué va a ser la siguiente, que preguntemos, para poder decidir si queremos ir, si no queremos, con tiempo, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con hoy toca esto y no sabía ni siquiera que era eso, ¿no? Entonces esto sí que, o sea, poder tener este podcast donde poder tener todas las pruebas para poder anticiparte y poder decidir y tomar esa decisión por ti misma, pues es un gran regalo. Y si estáis en Madrid, pues chicas, yo no me lo pensaría, parto en casa con vosotras. Bueno, acompañamos todo tipo de partos y también pospartos. Si alguien decide parir en el hospital directamente, también acompañáis. Sí. Sí. ¿Haces la dilatación en casa? Sí, porque acompañamos el proceso, eso es, todo el proceso de casa que quieran, y en el momento que decidamos, ¿no? Que decida ella, dice, pues mi mirada es llegar en este punto al hospital y tal, acompañamos para que sea lo más favorecedor posible para llegar al hospital. Qué bien. Sí. Y en los que podemos nos quedamos, en los que no, pues nos echan. Bueno, pero ya y después la parte postnatal quizá también, ¿no? En algunos casos acompañáis esto. La lactancia, el posparto. Sí, que esto no... Yo creo que cuando estás embarazada no lo piensas, pero las mujeres que paren en casa después es como un bonus extra, decir, hostia, perdón, ostras, que me acompañaron pues eso en casa, ¿no? Esos días, los primeros días en ese acompañamiento, que te vengan a casa... Bueno, es increíble, ¿no? Sí. Poderlo tener. De hecho, muchas mujeres decían, yo estaba preocupada por este día, pero si volviera a parir sería por tener eso en el posparto.
por no Imagínate. tener que moverme de mi cama, Sí, por sí, no sí. tener que comer otra comida, porque estamos a nuestros ritmos. Y hasta las abuelas dicen, ojalá yo hubiera tenido esto. Sí, sí, sí. Que Sí, son las que a sí. veces dicen, oh Dios, no sé cómo lo llevarán, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, mi madre fue eso, ¿eh? Porque el Y primer parto en casa era como, buah, ¿qué haces, loca? Y cuando lo vio, ¿no? No vio el parto, pero vio después, dijo, entendió, ujú, ¿no? Todo, y dice, buah, qué diferencia con lo que yo tuve, ¿no? eso Un parto es. mucho más intervenido y todo. Y sí, es como, Y el cuidado posterior en el sí, posparto, sí, ¿no? sí. Es ese que ahí nos sentimos solas, que de repente ya ha nacido el bebé y a casa y algunas visitas puntuales, ¿no? Que también tienes que ir tú a los sitios, ¿no? Claro, y estás Entonces, que recién vayan a tu parida, que casa, lo único que quieres estar, ¿no? Cueva con tu bebé en pijama. como, Sí, 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 qué bien. Pues nada, pues eso, pues Sara, nada, muchísimas gracias a ti. y, y un placer haber hablado contigo. Y nada, gracias a todas las que habéis estado escuchando y nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.